Vamos a ver el fundamento de las sombras solares. O sea, la luz solar provoca unas sombras. Vamos a ver cuál sería el fundamento de esos parámetros solares. Si por ejemplo pensemos por ejemplo en un árbol, tenemos el árbol y este árbol provoca cierta sombra. Vamos a hacer primero el plano del cuadro. Entonces aquí detrás está el plano donde se apoya el árbol y aquí está la sombra del árbol. Bueno, para entenderlo un poco mejor vamos a darle sombra. Entonces tenemos aquí el árbol y ahora se proyecta según esta sombra. Bueno, se trata de calcular los parámetros del Sol. Tenemos entonces que los rayos de Sol siguen esta dirección, ¿no? Y por tanto este es el ángulo que forma los rayos solares con el suelo, lo llamaremos alfa. Bueno, tenemos la posición del punto de vista, voy a colocarla por ejemplo aquí, V, esta es la línea del horizonte, hago una línea paralela a esta. Bueno, como me queda fuera, casi voy a colocar el punto de vista aquí entonces. Entonces tengo aquí el punto de vista, ¿no? Entonces tengo la fuga de esta línea. Esta es la sombra del objeto. Entonces esto quedaría más en sombra, ¿no? Entonces tengo también este ángulo, que si trazo una paralela a esa línea, tengo aquí la fuga de los rayos solares, fuga de los rayos, ¿no? Que viene dado por esta dirección. Bueno, tengo entonces ya la fuga de los rayos, tengo esto, ya solo me queda saber, por ejemplo, qué ángulo forma esta línea de sombra respecto a una línea norte-sur, que voy a poner, por ejemplo, por aquí. La puedo colocar donde quiera, está en el suelo, sigue esta dirección y corta aquí a la línea de tierra. Este es el plano del cuadro o plano del papel, donde se dibuja, y este es el plano del suelo o plano geometral, ¿no? Y esta es la línea de tierra, intersección de ambos, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle aquí un poco, para simular un poco la espacialidad, darle también aquí un poco de sombra. Bueno, tenemos entonces, y también un poco aquí, por ejemplo. Bueno, decíamos que teníamos ya este ángulo que marcaremos aquí en color rojo, por ejemplo, y vamos a hacer, lógicamente, este ángulo, el que forman los rayos con el suelo, será igual que este, porque es la horizontal, el plano horizontal con una línea que sigue esta dirección. Si la línea sigue la misma dirección con el horizontal, pues formar este ángulo. Es lo que llamamos la altitud del Sol, ¿vale? Y luego tendremos otro ángulo que es el que viene dado por esta línea. Esta línea es la línea norte-sur y por tanto la línea esta forma cierto ángulo con la sombra. Bueno, es lo que llamamos el azimut. Bueno, lo pongo aquí, azimut. Bueno, entonces si ya hago una paralela a esta línea por V, pues tengo que realmente esta línea, o sea, esta línea y esta formarán el mismo ángulo que esta y esta. Por tanto, este es el ángulo azimut, ¿vale? Ya tengo ahí perfectamente definidos los dos ángulos. Bueno, pues si paso ahora esto al papel, todos los datos están ya, entonces lo vamos a dibujar. Todo esto que tenemos en 3D lo pasamos al papel. Entonces tenemos la línea de tierra, tenemos la línea del horizonte, una línea paralela. Tenemos un árbol, lo voy a dibujar aquí en la perspectiva, y tenemos su sombra. En este caso, bueno, la sombra la puse en esta dirección. Eso quiere decir que la puedo poner, por ejemplo, así, ya que en realidad forma cierto ángulo aquí, ¿no? Bueno, pues entonces dibujamos la sombra del árbol. Para seguir con el hiperrealismo, pues tengo ahí el árbol y su sombra. Bueno, entonces resulta que la línea esta pues es esta,
voy a poner V y el punto principal o proyección ortogonal de V sobre el cuadro, por ejemplo aquí. Aquí está P y aquí está V. Ahora parece que me sale un poco fuera, entonces me alejo un poco. Vale. Entonces tengo aquí V abatido, tengo aquí P y tengo la línea esta. Esto tiene la fuga aquí en este punto que llamaré fuga de las sombras, F sub S. Bueno, ya tengo todo perfectamente definido. Tengo este triángulo y tengo la línea esta, que es la línea norte-sur, que pasa según esta dirección más o menos que hay aquí. Tengo aquí ya la línea norte-sur, o sea que en el espacio tenemos que esto es norte-sur. Bueno, eso quiere decir que realmente ya sé que el ángulo que forma esta línea y esta, o sea FSV con FSV y este punto, vamos a poner aquí fuga de norte-sur, FNS. Entonces el ángulo este es el ángulo que llamamos azimut, que será igual que este. Entonces ya sé que es este. Aquí está el ángulo azimut. Vale, ya tengo la mitad del ejercicio hecho. Ya solo me queda saber la altitud cuál es. Bueno, pues si yo giro esto, podríamos girar aquí. Tengo ya la configuración en 3D como pasa aquí, ¿no? Y ahora tengo que realmente esto sigue esta dirección. O sea, la dirección esta de los rayos, pues alinea esto con esto. Eso quiere decir que la fuga esta, FR, es esta. Vale. Con lo cual ya sé que como esa es la fuga de los rayos solares, ¿no? Viene por aquí, según esta dirección, y por tanto es una línea que necesariamente si uno este punto con este, pues tendré esta recta, y este punto, al unirlo con este, que nada tiene que ver con esta línea, ¿no? Esta línea, si ahora por ejemplo aquí hay otro árbol, vamos a hacer que tenga la misma altura, pues ahora esta línea vendrá por aquí y la sombra del árbol vendrá por aquí. O sea que no nos confundamos con esto. Lo que está claro es que aquí podemos unir, por ejemplo, este punto con P, ¿no? Este punto con P. Bueno, entonces lo que voy a hacer es unir ese punto con P, voy a utilizar otro color. Bueno, entonces, ¿qué es realmente esto? Esto realmente es este triángulo proyectado aquí detrás, ¿no? O sea que tengo ese triángulo aquí proyectado. Bueno, pero este triángulo realmente, el triángulo real es este en el espacio de aquí hasta aquí. O sea, desde este punto hasta este, es este. Entonces tendré que abatirlo, hacer centro en FS, hacer un arco. Y ahora al unir este punto con este, ya tengo que esa realmente es la solución a lo que estoy buscando, al unir este punto ahora con esto. O sea que esta es la altitud. Esta. Es esto. ¿Y por qué? Porque si yo, por ejemplo, recorto... A ver, esto me está chocando aquí con el trípode. Decía, si yo, por ejemplo, recorto ahora este triángulo, por aquí y por aquí, entonces lo puedo recortar y girar. Entonces, al girar este punto aquí, pues viene desde este punto hasta este. Y realmente esta es la horizontal y esta es la dirección del rayo. Por lo tanto, el ángulo que forma la horizontal y la dirección del rayo me da este ángulo, que es este. Con lo cual ya tengo resuelto el ejercicio. Tengo por un lado esto que es la altitud y tengo por otro lado esto que era el azimut, que no era más que esto abatido hacia aquí arriba, ¿no? De manera que esta línea viene a parar aquí y esta viene a parar aquí. Con lo cual, ejercicio completo. Bueno, supongo que habrá quedado claro. Esto, lógicamente, es el punto P unido, pero luego tengo que hacer centro en FS para hacer realmente este triángulo, abatirlo. Y una vez que está abatido, ya tengo aquí la medida angular real, que es esta, ¿no? Bueno, eso en cuanto a que la sombra esté hacia el horizonte. Puede darse el caso de que la sombra esté hacia este lado. Bueno, vamos a ver entonces ese caso. Tenemos hasta ahora el caso en el que se nos aleja la sombra, está detrás del observador. Ahora vamos a hacer el caso contrario.
Ahora vamos a ver el caso en el que el árbol proyecta su sombra hacia nosotros. Tenemos entonces el plano de proyección, tenemos el punto de vista V y tenemos el arbolillo que proyecta su sombra hacia nosotros, por ejemplo aquí. Eso quiere decir que los rayos solares siguen esta dirección. Por tanto, la dirección de la sombra es esta. Hacemos una paralela y tenemos la fuga de la sombra de las líneas verticales. Vamos a poner esto aquí en color para que se vea mejor. Y la sombra es esto, ¿no? Bueno, decíamos, esto continúa por detrás. Para entenderlo un poco mejor, vamos a darle también un poco de sombra aquí para simular el espacio. Entonces tenemos ahí y también un poco aquí. Y si queremos aquí un poco haciendo el efecto de que eso es transparente, que el Señor ve lo que está detrás de ese cristal. Bueno, tenemos entonces el árbol, tenemos la dirección de las sombras corta aquí. Entonces la fuga de la sombra de las verticales, que es esto, o sea, la sombra de las verticales produce esta dirección y esta es la fuga de las verticales. Luego tenemos la dirección de los rayos solares, que es esta. Entonces hacemos esa dirección, que es esta. Y ya tenemos ahí la fuga de los rayos. O sea, estos son los rayos y esta es la fuga de los rayos. Con lo cual ya tenemos estas dos fugas que, igual que pasaba antes, pues quedan alineadas. En este caso, esta fuga y esta pues quedaban alineados en una vertical, pero este punto caía hacia abajo. Ahora, lógicamente, como aquí el sol estaba detrás del observador, en este caso está delante, ¿no? Entonces, al estar delante, pues necesariamente veríamos el sol según esta dirección y lo vemos ahí. Tenemos la fuga de estas líneas paralelas. Por ejemplo, aquí si hubiera un arbusto pequeño, pues también proyectaría la sombra en esta dirección siguiendo la dirección de los rayos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego tenemos también lo que decíamos, la línea norte-sur, una dirección cualquiera. Por ejemplo, marco aquí la dirección norte-sur, igual que hicimos antes. Y entonces hago por V una paralela. Y tengo ahí la fuga de la línea norte-sur. Esta es la fuga de la línea norte-sur. Con lo cual ya tengo todo perfectamente concebido. Esta línea, la sombra y la línea norte-sur forman este ángulo, es el azimut. Bueno, pues realmente es este. Entonces lo único que tengo que hacer es abatir, traer esto hacia aquí. Tengo V abatido, uno este punto que es la fuga de esta línea, uno este punto con este, y ya tengo aquí el ángulo. Bueno, pues este es el ángulo que decimos, igual que este, el azimut. Vale. Bueno, tengo ya el azimut abatido hacia arriba para que se vea en verdadera forma y ya solo me queda saber el ángulo este. Lo voy a poner, por ejemplo, en otro color. Es realmente este ángulo, la altitud del Sol, o sea, el ángulo que forma los rayos solares con el plano del suelo, que es igual que este. Ya que este plano es el horizontal. Voy a dibujarlo aquí. Este plano realmente es un plano horizontal. Eso quiere decir que... Vamos a poner... Vale, dejamos el maquillaje. A ver, decía que esto es la sombra que se produce aquí. Entonces tenemos ya este plano horizontal que forma con esta línea, que es esta dirección, este ángulo. Y este ángulo era la altitud del Sol, la altura del Sol, o sea, el ángulo que formaba respecto al plano horizontal, que es igual que este, ¿no? Bueno, ya solo nos falta calcular este ángulo, ¿no? El que forma esta dirección, o sea, esta dirección, con esta, que es la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Pues puedo, por ejemplo, abatir este triángulo, lo puedo abatir hacia aquí, hacia donde quiero. Entonces, puedo hacer este giro hacia aquí, de manera que pase ese ángulo hacia aquí. Y ahora estará aquí detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo abatirlo? Bueno, pues una forma sería, pues por ejemplo, primero abatir esto, que ya lo tengo abatido, y una vez que lo tengo abatido, paso esta distancia aquí, con lo cual al tener ya esta distancia, pues esta distancia realmente es la que va a coincidir aquí con esta, con lo cual ya puedo trazar la línea, ¿no? Bueno, como esto es algo complicado de ver, vamos a ir viéndolo también en la perspectiva, que a lo mejor resolverá un poco más. Entonces tenemos línea de tierra,
línea de horizonte. Esta es la línea de tierra, línea de horizonte. Tenemos sombra de un árbol, ponemos hacia aquí. El árbol, vamos a ponerlo por ejemplo aquí. Si lo pongo más hacia arriba queda muy alto, entonces bueno, lo voy a poner aquí. Aquí, por ejemplo. Este es el árbol, lo pongo todo verde, pero bueno. Y entonces tenemos esta línea que nos provoca aquí F sub R. Bueno, tenemos luego FV, que es la fuga de esto, que es este punto. FV. Y tenemos la línea norte-sur, que es esta, y que viene, por ejemplo, por aquí. Aquí está la línea norte-sur. Y este es el árbol, por detrás lo podríamos oscurecer un poco. Y el sol provoca esta sombra del árbol en el suelo. Bueno, por último tenemos la posición de V y el punto principal, que es este, ¿no? Entonces marcamos la posición en la que esté, por ejemplo V aquí, y el punto principal aquí, con lo cual ya tenemos esta línea, que es esta. Entonces decíamos que esta línea y esta formaban el ángulo este, que era el ángulo azimut. Lo pasábamos hacia arriba, o sea que basta unir FNS con V y con FV. Entonces este era el ángulo azimut, vale, que era el ángulo que formaba realmente esta línea norte-sur con esto. Y como estas dos son paralelas, pues ese es el ángulo. Y lo único que hicimos fue abatirlo hacia aquí. Bueno, por último tenemos, y esto es lo que conviene ver bien en el espacio, V resulta que está aquí, en este punto, lo doblamos. Bueno, resulta que está aquí, ya lo tenemos como aquí. Esto forma 90 grados con este plano. Podemos remarcar aquí como si este fuera el plano, y está la sombra por debajo, ¿no? O sea, este plano forma 90 grados con esto, es lo que tenemos ahora aquí. O sea que esta es la posición de V, y ahora tenemos que realmente esto sí que queda aquí arriba, o sea que habría que recortar esto, y mejor podemos recortarlo. Perdemos aquí un poco de tiempo en recortar esto. Bueno, tenemos ya esto recortado, o sea que en realidad esto nos interesaba dejarlo en este plano, mientras que esto nos interesaba sacarlo al espacio. Y sabemos que realmente vemos que esta es la línea que viene de aquí a aquí, ¿no? Entonces lo único que hay es que abatir esto. ¿Y cómo puedo abatir este triángulo? Cogemos un triángulo como ese. Entonces, tenemos ese triángulo que nos define la posición del Sol, que es este, ¿no? Entonces este triángulo tengo que abatirlo así. Entonces, ¿cómo puedo abatirlo? Pues lo primero haciendo el giro este en el espacio. Y este giro aquí no lo puedo hacer en esta proyección, pero sí que lo puedo hacer sabiendo que esta es la altura. Hago centro aquí, hago un arco, y entonces ya lo tengo aquí abatido. Y una vez ya que lo tengo abatido, pues ya al unir este punto con este, pues tengo que este es el ángulo que busco, es la altitud, es este. Vale. ¿Y por qué? Porque realmente la altitud es esto que tenemos aquí. Entonces lo único que necesito es, me acerco, lo único que necesito es abatir este triángulo así. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues necesariamente este punto lo tengo localizado, esta altura la tengo, coincide con esta. Hago este giro, o sea, hago centro aquí, hago este giro, y ya lo tengo, ya lo he obtenido, ¿no? Con lo cual ya, lógicamente, al unir este punto con este, tengo ya la solución, ¿no? Bueno, pues esa sería realmente la solución a este ejercicio. Este ejercicio, que en este caso, a ver dónde lo teníamos, en este caso es distinto a este otro, porque hay que entender esto, en este caso pues los rayos venían
delante del observador estaba el sol hacia allá lejano y por tanto la sombra venía hacia aquí, y entonces eso provocaba que la fuga nos quedara aquí arriba, ¿no? Mientras que en este caso pasaba lo contrario, venía por detrás y entonces la fuga quedaba aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya las dos posibles soluciones según los casos distintos para este ejercicio.